En 1905, Luisiana era un estado donde el progreso industrial aún no había penetrado por completo en sus rincones más aislados. En los pantanos alrededor de Shreveport, familias enteras vivían en completo aislamiento, siguiendo tradiciones que databan de los primeros colonos franceses. Sin embargo, algunas de estas tradiciones se habían distorsionado de maneras inimaginables a lo largo de las generaciones. Esta es una de las historias más perturbadoras que he escuchado sobre lo que puede ocurrir cuando el aislamiento extremo se combina con necesidades desesperadas de supervivencia. Una historia que muestra cómo los seres humanos pueden transformarse en algo mucho peor que cualquier monstruo ficticio. En las afueras de Shreveport comenzaron a circular rumores sobre familias enteras que desaparecían mientras viajaban por caminos rurales hacia el interior. Carros abandonados, caballos sueltos, pero nunca un solo cuerpo. Era como si la tierra hubiera tragado a estas personas sin dejar rastro. Lo que nadie imaginaba era que, en el corazón de los pantanos, una familia había desarrollado una solución terrible para la escasez de alimentos. Una solución que implicaba generaciones de secretos, sangre y una tradición que desafiaría todo lo que sabemos sobre la naturaleza humana. Dime en los comentarios desde dónde estás viendo. Y si es tu primera vez en el canal, suscríbete porque no querrás perderte las próximas historias que tengo para contar. La familia Broussard había vivido durante más de 60 años en una propiedad aislada en medio de los pantanos de Luisiana. La tierra, heredada de generación en generación, estaba a casi 2 horas a caballo del pueblo más cercano, accesible solo por senderos embarrados que se volvían intransitables durante las lluvias. Era el tipo de lugar donde una persona podía vivir y morir sin que el mundo exterior supiera jamás de su existencia. El clan Broussard era mucho más grande de lo que cualquiera en la región imaginaba. 14 personas vivían en esa propiedad remota, formando una comunidad aislada que había desarrollado sus propias reglas y tradiciones a lo largo de décadas de completo aislamiento. La estructura familiar era compleja y perturbadora, resultado de generaciones de matrimonios entre parientes cercanos. Cleos Broussard, la matriarca de 75 años, gobernaba a la familia con autoridad absoluta. Pequeña y encorvada por la edad, sus ojos aún brillaban con una inteligencia cruel que hacía sentir incómodo a cualquiera en su presencia. Siempre vestía el mismo vestido negro desvaído y un chal que olía a humo y a algo más, algo que los vecinos nunca pudieron identificar por completo. Alced Broussard, de 42 años, era el patriarca oficial de la familia y el hijo de Cleos. Alto y delgado, con ojos hundidos que siempre parecían sospechar de cualquier extraño, hablaba poco, y cuando lo hacía, era con una voz ronca que sonaba más como un gruñido que como palabras humanas. Sus enormes manos llevaban cicatrices de décadas, manejando herramientas improvisadas y trabajos que ningún extraño podía identificar del todo. Junto a Alced, su media hermana, Cordelia Broussard, de 38 años, ejercía casi la misma influencia en la familia. Hija de Cleos con un compañero diferente, había crecido en la misma tradición de aislamiento y endogamia. Cordelia era responsable de organizar el trabajo de las mujeres y los niños, y su presencia intimidante hacía que todos obedecieran sin cuestionar. Tenía los mismos ojos hundidos que Alced, pero con una crueldad más refinada, como si hubiera desarrollado métodos más sutiles de control sobre los miembros más jóvenes de la familia. El comerciante local que más frecuentemente negociaba con la familia comenzó a cuestionar el origen de tanta carne. La cantidad era impresionante para una familia que aparentemente no poseía rebaños lo suficientemente grandes como para justificar tal producción. Cuando preguntaba sobre la fuente, siempre recibía la misma respuesta lacónica: casa de pantano. Pero el hombre, que había crecido en la región y conocía todos los tipos de caza disponibles en los pantanos, notó que esta carne tenía características peculiares.
Era más ligera que la carne de ciervo, más tierna que la de jabalí, y tenía un olor distintivo incluso después de ser salada. Un olor que no podía identificar, pero que le provocaba una vaga náusea cada vez que lo percibía. El comportamiento de los niños Broussard también había cambiado significativamente desde 1902. Durante las visitas al pueblo, demostraban una disciplina militar, siempre permaneciendo en formación y nunca alejándose de los adultos responsables. Pero había algo diferente en sus ojos, una satisfacción que no existía antes, como si hubieran descubierto algo que los llenaba de profundo contentamiento. Cuando ocasionalmente uno de ellos se acercaba al mostrador donde el comerciante guardaba carne seca para la venta, el comportamiento era siempre el mismo. Olfateaban la carne intensamente y por largo rato, como animales identificando presas. Pero ahora había una diferencia sutil. Parecían estar comparando esa carne con algo que conocían bien y siempre parecían decepcionados con lo que encontraban. El padre Gilbert Horton, responsable de la pequeña iglesia de madera que servía a la región, había intentado varias veces visitar a la familia Broussard para ofrecer servicios religiosos. Todos sus intentos fueron recibidos con una negativa educada pero firme, siempre por Alced, quien aparecía en la entrada de la propiedad, bloqueando cualquier intento de acercamiento. Durante estas breves conversaciones, el sacerdote notó un movimiento constante en las sombras detrás de Alced, figuras que se movían entre los cobertizos y cabañas, observando la conversación desde la distancia. Era como si toda la familia estuviera constantemente alerta, lista para esconderse o huir ante el menor signo de peligro. El sacerdote logró contar al menos 12 personas diferentes, observando desde lejos durante una sola visita. La estructura familiar Broussard era tan compleja que ni siquiera ellos parecían tener claridad completa sobre las relaciones. Generaciones de matrimonios entre hermanos, primos e incluso entre padres e hijos habían creado una red de parentesco donde las distinciones tradicionales se habían vuelto irrelevantes. Alced era simultáneamente padre, tío y primo de varios niños, mientras que Cordelia era hermana, tía y madre de diferentes miembros de la familia. Esta endogamia prolongada había resultado en niños con deformidades sutiles pero perceptibles, asimetrías faciales, problemas dentales, dificultades de habla y, lo más preocupante, capacidades mentales visiblemente disminuidas. Los niños demostraban obediencia absoluta a los adultos, especialmente a Cleos, quien ejercía un control casi hipnótico sobre todos los miembros más jóvenes. Durante los meses de invierno, cuando los caminos se volvían más difíciles de transitar, la familia Broussard prácticamente desaparecía de la vista pública. Con 14 personas que alimentar y ninguna fuente obvia de ingresos, además de la venta de carne, los períodos de completo aislamiento levantaban preguntas sobre cómo lograban sobrevivir tan bien. Fue durante estos períodos que circularon los rumores más extraños entre los residentes locales. Luces extrañas vistas a distancia hacia la propiedad, olores inexplicables llevados por el viento durante las noches y sonidos que no parecían completamente humanos, resonando a través de los pantanos. Los primos Bogart y Magnolia Broussard, de 35 y 29 años respectivamente, completaban el núcleo adulto de la familia. Bogart era un hombre corpulento y silencioso que rara vez hablaba, pero cuya presencia física intimidaba a cualquiera que se acercara a la propiedad. Magnolia, por su parte, demostraba una devoción casi fanática hacia Cleos, repitiendo sus palabras y ejecutando sus órdenes con una precisión que rozaba lo obsesivo. Los hijos mayores formaban un grupo intermedio en la jerarquía familiar. Eulalie, de 25 años, hija de Alced, aparecía ocasionalmente en el pueblo para intercambiar carne salada por suministros. Boudreaux, de 21 años, también hijo de Alced, acompañaba frecuentemente las expediciones de caza de la familia.
Ambos hablaban aún menos que los adultos, limitándose a asentir y señalar lo que querían comprar cuando venían al pueblo. Pero fueron los 7 niños y adolescentes quienes más llamaron la atención de quienes ocasionalmente los veían. Tibido, de 16 años, y Celeste, de 14, eran los mayores del grupo y demostraban una madurez perturbadora para su edad. Se movían con la confianza de un adulto, pero mantenían una obediencia infantil a las órdenes de sus mayores. Los otros 5 niños, Octave, de 12 años, Sidoni, de 10, los gemelos Alce y Anatol, de 8 años, y la pequeña Aceli, de solo 6, rara vez eran vistos por extraños. Cuando aparecían siempre permanecían agrupados, susurrando entre sí en un dialecto francés arcaico que ni siquiera los descendientes franceses más antiguos de la región podían entender por completo. La propiedad Broussard era un laberinto de construcciones improvisadas dispersas a lo largo de varias acres de tierra pantanosa. La casa principal, hecha de madera oscura y cubierta por un tejado de zinc oxidado, albergaba a los adultos y los hijos mayores. Alrededor había cabañas más pequeñas, cobertizos, un corral abandonado y estructuras que parecían haber sido construidas sin ningún plan, como si cada generación hubiera añadido lo que necesitaba. Lo que más llamaba la atención era el silencio organizado que reinaba en la propiedad. Incluso con 14 personas viviendo allí, rara vez se escuchaban conversaciones ruidosas o actividades bulliciosas. El trabajo se ejecutaba en un silencio casi religioso, con cada miembro de la familia sabiendo exactamente sus responsabilidades sin necesidad de instrucciones verbales. Durante el invierno de 1901, algo cambió en la familia Broussard. Según observaciones posteriores del padre Gilbert Horton, fue alrededor de este tiempo que la familia comenzó a mostrar signos de una prosperidad inexplicable. Su ropa, aunque simple, parecía estar en mejores condiciones. Los niños, que antes parecían desnutridos, Nachali mostrar signos de una alimentación más abundante. A partir de 1902, los comerciantes locales, Nachali notar cambios significativos en los hábitos de la familia Broussard. Las visitas al pueblo se volvieron más frecuentes y organizadas, con diferentes miembros de la familia apareciendo semanalmente para intercambiar grandes cantidades de carne salada por suministros esenciales. La cantidad de carne que traían para vender había aumentado drásticamente, sugiriendo una fuente de caza mucho más abundante de lo que una familia aislada debería poder obtener. Eulalie continuó siendo la principal negociadora, apareciendo semanalmente con bolsas llenas de carne cortada en piezas uniformes, siempre bien salada y envuelta en telas limpias. Pero ahora frecuentemente la acompañaban Magnolia o algunos de los adolescentes mayores que llevaban cantidades adicionales de carne y pieles para vender. Algunos cazadores reportaron haber visto figuras moviéndose en grupos a través de la densa vegetación, siempre a distancia, siempre desapareciendo antes de poder ser identificadas con claridad. La familia había desarrollado un sistema de trabajo altamente organizado, donde cada miembro tenía responsabilidades específicas basadas en edad y habilidad. Los adultos manejaban las actividades más pesadas y las decisiones importantes. Los adolescentes servían como asistentes y mensajeros. Y los niños más pequeños eran responsables de tareas simples pero esenciales para el funcionamiento de la comunidad. Pero había algo fundamentalmente perturbador en cómo funcionaba esta organización. No era la estructura normal de una familia rural trabajadora, sino algo más parecido a una operación militar, o, más apropiadamente, a una organización criminal donde cada miembro sabía exactamente su rol, sin necesidad de explicaciones. A partir de 1902, observadores atentos notaron que la familia parecía haber desarrollado horarios específicos para diferentes actividades. Había periodos en los que toda la propiedad se volvía completamente silenciosa, como si todos los residentes hubieran desaparecido.
Estos períodos siempre eran seguidos por días de intensa actividad, con movimiento constante entre los cobertizos y humo saliendo de varias chimeneas al mismo tiempo. La primera familia en desaparecer fue la de los Morrison en marzo de 1902. James Morrison, su esposa Sarah y sus 3 hijos pequeños viajaban desde Shreveport a una pequeña comunidad agrícola en el interior donde James había conseguido trabajo en un aserradero. Partieron una mañana de lunes con un carro cargado de sus pocas pertenencias y provisiones para el viaje de 2 días. El carro fue encontrado 3 días después por un grupo de leñadores abandonado en un claro a unos 5 kilómetros de la propiedad Broussard. Los caballos habían sido liberados y vagaban por el área, aún con sus arneses, pero visiblemente nerviosos y asustados. Dentro del carro, todas las pertenencias de la familia permanecían intactas: ropa, herramientas, incluso una pequeña cantidad de dinero que James llevaba para emergencias. Lo que más intrigó a las autoridades fue la completa ausencia de signos de lucha. No había sangre en el carro, ni marcas de violencia, ni siquiera huellas que indicaran a dónde había ido la familia. Era como si 5 personas se hubieran evaporado en el aire, dejando atrás solo sus pertenencias y 2 caballos aterrorizados. El sheriff Augustus Landry, un hombre experimentado que había tratado todo tipo de crímenes en la región, estaba genuinamente perplejo. En sus 20 años de carrera había visto asesinatos, robos, secuestros, pero nunca nada como esto. Según sus notas oficiales, era como si la familia hubiera sido llevada por fantasmas, una observación que resultaría irónicamente cercana a la verdad. Apenas 2 semanas después, le tocó el turno a la familia Thibault. Pierre Thibault, un comerciante de Nueva Orleans, viajaba con su esposa Marie y su hija adolescente, Amélie, para visitar a parientes en el interior. También desaparecieron sin dejar rastro y su carro fue encontrado en las mismas condiciones, abandonado, con todas las pertenencias intactas, pero sin ningún signo de los ocupantes. El patrón se estableció rápidamente y de manera aterradora. Durante el resto de 1902, 6 familias más desaparecieron, siguiendo exactamente el mismo patrón. Siempre familias viajando solas por caminos rurales, siempre carros encontrados abandonados en la misma región, siempre la total ausencia de pistas sobre el destino de los desaparecidos. La comunidad local comenzó a entrar en pánico real. Aún más preocupante era el comportamiento de los niños durante estas visitas posteriores a las desapariciones. Parecían más animados, más alerta, como si hubieran sido muy bien alimentados después de un periodo de ayuno. Algunos de ellos demostraban una energía casi maníaca, contrastando con la letargia que normalmente exhibían. Durante la primera mitad de 1905, 6 familias más desaparecieron, manteniendo el patrón aterrador que se había establecido. Para ese momento, la región alrededor de Shreveport estaba en un estado de pánico total. Familias enteras habían abandonado sus propiedades rurales para mudarse a la ciudad, y el comercio entre comunidades había prácticamente cesado. El padre Gilbert Horton, observando el patrón de desapariciones y el comportamiento cada vez más sospechoso de la familia Broussard, decidió que era hora de una investigación más profunda. Durante el verano de 1905, comenzó a realizar caminatas regulares por la región, prestando especial atención a los alrededores de la propiedad Broussard. Fue durante una de estas caminatas en agosto de 1905 que hizo un descubrimiento que cambiaría todo. Caminando por un sendero que pasaba a unos kilómetros de la propiedad, el sacerdote notó un olor extraño en el aire. No era el olor normal de descomposición que se esperaría encontrar en un pantano, sino algo diferente, más dulce y al mismo tiempo más nauseabundo. Siguiendo el olor, llegó a un área donde las intensas lluvias de verano habían arrastrado parte del suelo blando, exponiendo lo que había sido enterrado superficialmente.
Lo que encontró lo hizo cuestionar todo lo que pensaba que sabía sobre la naturaleza humana. Piezas de tela que claramente pertenecían a ropa humana emergían de la tierra empapada. No eran trapos viejos ni ropa descartada, sino pedazos rasgados de vestidos, camisas y pantalones que parecían haber sido arrancados violentamente. Había zapatos de diferentes tamaños, incluyendo zapatos de niños pequeños, algunos aún con calcetines dentro. Cavando cuidadosamente alrededor de los objetos, el sacerdote encontró más evidencia perturbadora: botones de abrigos, hebillas de cinturón, joyería sencilla, juguetes de niños e incluso algunos dientes humanos mezclados con la tierra. La cantidad de objetos sugería que ese lugar había sido usado como un depósito para los restos de múltiples personas durante un periodo considerable. Esa noche, el padre Gilbert Horton escribió en su diario: "Hoy encontré evidencia que confirma mis peores temores sobre el destino de las familias desaparecidas. La cantidad de objetos personales enterrados cerca de la propiedad Broussard, combinada con el comportamiento transformado de la familia y el patrón temporal de las desapariciones, me lleva a una conclusión que mi mente cristiana se niega a aceptar por completo". Durante las semanas siguientes, el sacerdote continuó sus investigaciones discretas. Mapearon las ubicaciones donde se habían encontrado los carros abandonados y se dio cuenta de que todos estaban dentro de un radio de pocos kilómetros de la propiedad Broussard. Más significativamente, todas las desapariciones habían ocurrido en caminos que pasaban cerca de senderos que llevaban directamente al territorio de la familia. El sacerdote también comenzó a cronometrar los patrones de actividad de la familia. Confirmó que cada vez que desaparecía una familia, la propiedad Broussard se volvía completamente silenciosa durante 2 a 3 días. Al cuarto día, la actividad se reanudaba con intensidad, y al quinto o sexto día, los miembros de la familia aparecían en el pueblo con grandes cantidades de carne para vender. En 1903, la situación se volvió aún más desesperada. 12 familias desaparecieron a lo largo del año, un promedio de una familia por mes. El miedo en la región se volvió palpable, y muchos comerciantes se negaron por completo a viajar por caminos rurales, prefiriendo hacer enormes desvíos o simplemente cancelar sus viajes. Fue durante este período de terror creciente que el padre Gilbert Horton comenzó a notar detalles perturbadores sobre la familia Broussard. Durante sus visitas pastorales por la región, había observado que el número de personas en la propiedad parecía variar de manera inexplicable. A veces veía muchas figuras moviéndose entre las construcciones. Otras veces la propiedad parecía casi desierta. Aún más perturbador era el comportamiento de los niños cuando ocasionalmente aparecían en el pueblo. Se movían en grupo, siempre bajo una supervisión adulta rigurosa, y demostraban una disciplina que iba mucho más allá de lo normal para niños de su edad. Era como si hubieran sido entrenados para comportamientos específicos en público, ocultando su verdadera naturaleza detrás de una fachada cuidadosamente construida. En sus notas personales, el sacerdote registró sus observaciones. La familia Broussard continúa intrigándome y perturbándome. Durante mi último intento de visita, pude observar al menos 12 personas diferentes moviéndose por la propiedad, incluyendo varios niños que demuestran una vitalidad que no poseían antes. La similitud física entre todos ellos sigue siendo perturbadora, pero ahora hay algo más: una satisfacción, casi una alegría que no existía en años anteriores. El sacerdote también notó que los niños demostraban una relación completamente transformada con la comida, especialmente con la carne. Durante ocasiones en que venían al pueblo, se acercaban a la carnicería local con una confianza que describió como un conocimiento íntimo. Ya no era curiosidad, sino algo que sugería una experiencia profunda y personal.
El comerciante local informó al sacerdote varios incidentes que lo habían dejado profundamente incómodo. Los niños Broussard ahora olfateaban la carne con la precisión de expertos, y cuando pensaban que nadie los miraba, algunos de ellos hacían comentarios en francés que, aunque no se entendían por completo, sonaban como evaluaciones técnicas sobre calidad y preparación. Durante 1904, el patrón de desapariciones continuó con una regularidad aterradora. 10 familias más desaparecieron, siempre siguiendo el mismo método. La población local se había organizado en grupos de viaje. Nadie se arriesgaba a viajar solo, y muchos caminos rurales estaban prácticamente abandonados. Fue durante este año que el sacerdote comenzó a notar una correlación perturbadora. Cada vez que desaparecía una familia, la propiedad Broussard se volvía completamente silenciosa durante 2 o 3 días, como si todos los residentes hubieran desaparecido. Cuando la actividad se reanudaba, siempre había un movimiento intenso entre los cobertizos, humo saliendo de varias chimeneas y un olor distintivo que el viento a veces llevaba a los caminos cercanos. El comerciante local, al ser cuestionado por el sacerdote sobre estas observaciones, confirmó un patrón aún más perturbador. Según el hombre, después de cada período de silencio en la propiedad, la familia aparecía en el pueblo con cantidades excepcionalmente grandes de carne salada para vender. La carne siempre tenía la misma apariencia extraña y el mismo olor peculiar, pero ahora había mucho más de ella. El comerciante local, al ser presentado esta cronología por el sacerdote, quedó visiblemente conmocionado. Según el hombre, el patrón era tan preciso que había comenzado a esperar inconscientemente las visitas de la familia Broussard unos días después de enterarse de cada desaparición. La regularidad era demasiado perturbadora para ser coincidencia. Aún más preocupante era la calidad de la carne que la familia traía. Según el comerciante, había mejorado significativamente desde 1902. Estaba mejor cortada, mejor preservada y preparada, con una técnica que sugería considerable experiencia. Era como si quien la procesaba hubiera perfeccionado sus métodos a través de una práctica constante. Suscríbete al canal porque la historia que estoy a punto de contar va más allá de lo que puedas imaginar sobre los límites de la depravación humana. El padre Gilbert Horton pasó semanas atormentado por lo que había encontrado. La evidencia que descubrió en el área cerca de la propiedad Broussard lo mantuvo despierto durante las noches, orando y tratando de encontrar una explicación que no involucrara los horrores que su mente comenzaba a formar. Finalmente, en septiembre de 1905, tomó la decisión que cambiaría todo. Buscó al sheriff Augustus Landry. La conversación entre el sacerdote y el sheriff tuvo lugar una tarde calurosa de septiembre en la oficina improvisada que Landry mantenía en una habitación trasera de la alcaldía de Shreveport. El sacerdote llegó visiblemente agitado, llevando una bolsa de cuero donde había guardado algunas de las evidencias que había encontrado. Piezas de tela, botones, zapatos de diferentes tamaños, juguetes de niños y una pequeña muñeca de trapo que aún lo perseguía. Según los registros de la investigación oficial, el sacerdote informó sus descubrimientos en detalle, incluyendo sus observaciones sobre el número anormalmente grande de personas que vivían en la propiedad, las similitudes físicas excesivas entre los niños, el comportamiento transformado de la familia desde 1902 y principalmente la correlación temporal precisa entre las desapariciones y las actividades de la familia Broussard. Landry, un hombre práctico que había aprendido a confiar en los instintos del sacerdote a lo largo de los años, examinó cuidadosamente cada artículo que Gilbert había traído. La muñeca de trapo, en particular, llamó su atención. Era una muñeca simple, del tipo que las familias trabajadoras hacían para sus hijas, pero estaba manchada con algo oscuro que parecía ser sangre vieja. Lo que más lo perturbó fue reconocer la tela usada para hacer la muñeca.
Era idéntica al vestido que llevaba la pequeña Amelie Thibault cuando su familia desapareció en 1902. Landry decidió que era hora de una investigación oficial inmediata. Al día siguiente, organizó un grupo de búsqueda compuesto por 8 diputados y 4 perros rastreadores prestados por agricultores locales. El objetivo era realizar una búsqueda sistemática en el área alrededor de la propiedad Broussard, buscando más evidencia o, en el peor de los casos, los cuerpos de las 42 personas que habían desaparecido en los últimos 4 años. La búsqueda comenzó en el área donde el sacerdote había hecho sus descubrimientos. Los perros se agitaron inmediatamente, ladrando y cavando en varios puntos diferentes. En menos de 2 horas, el equipo había descubierto un área mucho más grande de lo que el sacerdote había imaginado inicialmente. El suelo blando del pantano había preservado cientos de objetos personales esparcidos a lo largo de un área de casi 1 acre. Zapatos de todos los tamaños, desde botas de hombre hasta zapatos de niños pequeños, emergían de la tierra en diferentes etapas de descomposición. Piezas de vestidos, camisas, pantalones y ropa interior estaban esparcidas por el área. Muchas estaban rasgadas de maneras que sugerían violencia extrema. También había objetos personales, anillos de boda, relojes de bolsillo, peines, gafas rotas, juguetes de niños e incluso Biblias familiares. Pero fue cuando comenzaron a cavar más profundo que hicieron el descubrimiento que confirmaría sus peores temores. A medio metro de profundidad, los diputados encontraron huesos. Muchos huesos, huesos humanos de diferentes tamaños, incluyendo huesos que claramente pertenecían a niños pequeños, mezclados con huesos de animales, en un intento obvio de disfrazar la verdadera naturaleza de lo que estaba enterrado allí. El doctor Rodney Manning, el médico local que también servía como forense cuando era necesario, fue llamado para examinar los restos. Su análisis inicial, registrado en los archivos de la investigación oficial, confirmó que había huesos de al menos 22 personas diferentes enterradas en esa primera área. Lo que más lo perturbó fue la forma sistemática en que los huesos habían sido tratados. Muchos mostraban marcas de cortes precisos, como si la carne hubiera sido removida por alguien con considerable experiencia en carnicería. Según el informe médico, los huesos habían sido procesados de una manera que el doctor Manning describió como una carnicería profesional y eficiente. Las marcas de corte eran consistentes y precisas, sugiriendo que quien había realizado el trabajo no solo tenía experiencia, sino también herramientas adecuadas para procesar grandes cantidades de carne humana. La revelación golpeó al equipo de investigación como un shock. Landry, a pesar de toda su experiencia, registró en sus informes que se sintió físicamente nauseado al comprender completamente con lo que estaban enfrentándose. No se trataba solo de un asesinato masivo, sino de una operación industrial de canibalismo que había funcionado con una eficiencia aterradora durante 4 años sin ser detectada. La decisión se tomó inmediatamente. Era hora de confrontar directamente a la familia Broussard. Al día siguiente, Landry organizó una operación con 15 hombres armados para acercarse a la propiedad. Sabían que estaban lidiando con al menos 14 personas peligrosas, incluyendo varios adultos que habían participado en el asesinato de 42 personas. La propiedad Broussard, vista de cerca y con ojos investigadores, resultó aún más perturbadora de lo que cualquiera había imaginado. Lo que desde la distancia parecía ser solo una granja mal mantenida era en realidad un complejo cuidadosamente organizado para ocultar y facilitar actividades horribles a una escala industrial. El primer cobertizo que investigaron contenía lo que solo podía describirse como un matadero industrial improvisado. Había múltiples mesas de madera manchadas con sangre vieja, cuchillos de diferentes tamaños adaptados de herramientas agrícolas, sierras de hueso y docenas de ganchos metálicos colgando del techo. El olor en el lugar era insoportable.
una mezcla de sangre seca, descomposición y algo dulce y nauseabundo que ninguno de los hombres pudo identificar. Según los informes de la investigación, el cobertizo estaba organizado como una línea de producción altamente eficiente. Había áreas específicas para diferentes etapas del proceso, un área para la matanza inicial, otra para la remoción de piel, una tercera para el corte y la separación de la carne por tipo y calidad, y finalmente un área para la preservación y el almacenamiento. Estaba claro que la operación había sido refinada a lo largo de años de práctica constante. En la casa principal, los investigadores encontraron evidencia de que los niños habían sido entrenados sistemáticamente para participar en todas las actividades familiares. Había dibujos infantiles que representaban escenas de caza y procesamiento de carne que claramente eran humanas, juguetes hechos de huesos humanos trabajados e incluso un manual improvisado que enseñaba a los niños a identificar diferentes tipos de carne humana. El doctor Manning, en su informe final sobre la investigación de la propiedad, concluyó que la familia Broussard había operado el sistema de canibalismo más organizado y eficiente jamás documentado. La escala de la operación, que involucraba a 14 personas, trabajando en perfecta coordinación para procesar más de 10 víctimas por año, les había permitido operar como una verdadera industria de carne humana. La captura de Cleos Broussard, Cordelia y los 5 niños marcó el comienzo de la fase más perturbadora de toda la investigación. El sheriff Landry había preparado varias habitaciones en la cárcel para los interrogatorios, pero nada en su experiencia lo había preparado para las revelaciones que vendrían de una operación familiar tan compleja y sistematizada. Cleos, a pesar de sus 75 años, demostró una lucidez y frialdad que helaba la sangre. Según los registros de los interrogatorios, se sentó en la silla de madera de la sala con una expresión que mezclaba desprecio y una extraña superioridad, como si los oficiales fueran niños haciendo preguntas tontas sobre asuntos que no podían entender. Sus primeras declaraciones, registradas en los archivos oficiales, revelaron inmediatamente la mentalidad distorsionada que se había desarrollado en la familia a lo largo de generaciones. Según Cleos, no habían hecho nada malo. Simplemente habían perfeccionado sus tradiciones ancestrales para satisfacer las necesidades de una gran familia. Expresó una confusión genuina sobre por qué sus acciones se consideraban criminales, comparándolas repetidamente con el trabajo de carniceros y agricultores. Cordelia, de 38 años, demostró una lealtad fanática hacia su madre y las tradiciones familiares. Durante sus interrogatorios confirmó todos los detalles proporcionados por Cleos, pero con una frialdad aún más perturbadora y un orgullo técnico en los métodos que habían desarrollado. Según los registros oficiales, Cordelia habló sobre los asesinatos y el procesamiento de carne humana con la misma naturalidad y precisión que un chef discutiría recetas complejas. El doctor Rodney Manning, quien había sido llamado para examinar a los 5 niños capturados, hizo descubrimientos que confirmaron las peores sospechas sobre los efectos del entorno familiar. Los niños, Octave, de 12 años, Sidoni, de 10, los gemelos Alce y Anatol, de 8 años, y la pequeña Aceli, de solo 6, mostraron signos claros de generaciones de endogamia. Deformidades en los pies, mandíbulas asimétricas, dentición irregular y retrasos evidentes en el desarrollo cognitivo. Aún más perturbador era su comportamiento. Según los informes médicos, demostraron un miedo intenso hacia cualquiera fuera de la familia, pero una obediencia absoluta a cualquier orden de Cleos o Cordelia. Cuando una de las 2 mujeres hablaba, incluso en susurros, todos los niños dejaban inmediatamente lo que estaban haciendo y prestaban total atención, como soldados bien entrenados recibiendo órdenes de sus comandantes. Un segundo cobertizo contenía equipos de preservación a una escala impresionante.
más de 50 barriles de madera llenos de sal, estanterías extensas para secar carne e incluso un área sofisticada para ahumar. La cantidad de equipo sugería que la familia procesaba mucha más carne de la que podían consumir, confirmando las sospechas de que vendían una porción significativa de su producción como carne de caza legítima. Un tercer cobertizo reveló algo aún más impactante: un área de almacenamiento organizada como un almacén comercial. Había estanterías categorizadas por tipo de carne, edad de la víctima y método de preparación. Etiquetas improvisadas en francés identificaban diferentes productos, e incluso había un sistema de rotación para asegurar que la carne más antigua se usara primero. Pero fue en la parte trasera de la propiedad donde hicieron el descubrimiento más impactante: una serie de 6 pozos grandes, cavados en el suelo blando del pantano, contenía una mezcla grotesca de huesos humanos y animales. Los pozos estaban organizados sistemáticamente, con los más antiguos ya completamente llenos y nuevos siendo cavados según se necesitaban. El doctor Manning, al examinar los pozos, estimó que contenían los restos de las otras 20 personas que habían desaparecido. La organización sugería que la familia había operado su sistema de canibalismo con una eficiencia industrial, procesando un promedio de más de 10 personas por año durante los últimos 4 años. La operación policial había llegado en un momento crucial. Cuando los oficiales se acercaron a la casa principal, pudieron escuchar voces agitadas provenientes del interior, hablando en ese dialecto francés arcaico que caracterizaba a la familia. Había un movimiento frenético entre los cobertizos y cabañas, como si toda la familia intentara esconder evidencia o preparar una huida coordinada. Landry posicionó a sus hombres alrededor de toda la propiedad antes de anunciarse. Sabía que estaba lidiando con 14 personas que habían participado en el asesinato y procesamiento de 42 víctimas, y no tenía intención de darles ninguna oportunidad de escapar o organizar resistencia. Según los registros oficiales, cuando el sheriff se identificó y ordenó a todos que salieran de los edificios, la respuesta vino en forma de caos total. Figuras corrieron en todas direcciones, voces gritaron en francés, y quedó claro que la familia había preparado rutas de escape a través de los pantanos. Los diputados lograron interceptar a algunos, pero otros desaparecieron en la densa vegetación con la eficiencia de quienes conocían cada sendero y escondite de la región. Cuando la confusión finalmente se calmó, los oficiales habían capturado solo a una parte de la familia: Cleos, la matriarca anciana, Cordelia y 5 de los niños más jóvenes: Octave, Sidoni, los gemelos Alce y Anatol, y la pequeña Aceli. 7 miembros de la familia habían logrado escapar a los pantanos: Alced, Ulali, Budro, Bogard, Magnolia, Tibido y Celeste. La investigación completa de la propiedad reveló aún más evidencia perturbadora. Además de los mataderos improvisados y los pozos de huesos, los investigadores encontraron objetos personales que claramente pertenecían a las familias desaparecidas, organizados como trofeos. Había una cabaña entera dedicada a almacenar ropa, joyería, herramientas y juguetes de las víctimas, algunos siendo usados por la familia Broussard como si fueran propios. Aún más impactante fue el descubrimiento de registros detallados guardados por Cleos. Escritos en francés arcaico, los cuadernos documentaban cada familia atacada durante los 4 años, incluyendo descripciones del número de víctimas, la calidad de la carne obtenida, métodos de preparación específicos y hasta evaluaciones de qué miembros de la familia proporcionaban la mejor carne. Era como una biblioteca macabra de recetas de canibalismo desarrolladas y refinadas con precisión científica. Durante los primeros interrogatorios formales, Landry intentó un enfoque cuidadoso con los niños mayores. Lo que descubrió, registrado en sus informes oficiales, desafió su comprensión del desarrollo normal de los niños y las estructuras familiares.
Cuando se le preguntó sobre parentescos, Octave identificó a Alced como su padre, a Cordelia como su madre, pero también se refirió a Cleos como su abuela madre y a Magnolia como su tía hermana. La estructura familiar era tan compleja y distorsionada que ni siquiera los niños podían explicarla de manera consistente. Cada niño tenía múltiples padres y madres dependiendo de qué línea de parentesco se seguía. Investigaciones posteriores revelaron la verdad perturbadora sobre la estructura de la familia Broussard. A través de conversaciones con Cleos y observación de los niños, quedó claro que la familia había practicado una endogamia sistemática durante al menos 4 generaciones. Alced era simultáneamente padre, tío, primo y medio hermano de varios niños, dependiendo de qué relación se considerara. Cleos, cuando finalmente decidió hablar sobre la estructura familiar, reveló esta información con una naturalidad que sorprendió a todos los presentes. Según sus declaraciones registradas, la familia siempre había mantenido sangre pura, no permitiendo que extraños se casaran con miembros de la familia, ni que los miembros de la familia se casaran fuera del clan. El resultado fue una línea donde las distinciones familiares tradicionales se habían vuelto completamente irrelevantes. El doctor Manning, al examinar los registros familiares improvisados que encontraron en la casa, logró rastrear al menos 4 generaciones de matrimonios entre hermanos, primos, tíos y sobrinas, e incluso entre padres e hijos. El resultado fue una línea genéticamente devastada, donde las deformidades físicas y mentales se habían convertido en la norma en lugar de la excepción. Pero fue cuando el interrogatorio giró hacia las desapariciones familiares que las revelaciones se volvieron verdaderamente horribles. Cleos, quizás dándose cuenta de que no había nada más que ocultar, comenzó a hablar sobre las cacerías con una franqueza y orgullo técnico que dejó a los investigadores nauseados. Según sus declaraciones registradas, la operación había sido desarrollada y perfeccionada durante los 4 años anteriores. En 1902, según Cleos, la familia había decidido que era hora de expandir sus fuentes de alimento para sostener adecuadamente a 14 personas. Lo que comenzó como una necesidad se transformó en una operación altamente organizada y eficiente. La operación se dividía en fases específicas, cada una con responsabilidades claramente definidas. Las familias que viajaban solas eran primero identificadas y observadas por los miembros más jóvenes de la familia, que servían como exploradores. Tibido y Celeste, en particular, se especializaban en acercarse a las familias viajeras, fingiendo ser niños perdidos o necesitados. Cuando se localizaba una familia adecuada, preferiblemente con varios niños, ya que según Cleos proporcionaban carne más tierna, Alced, Bogart y los hijos mayores se acercaban ofreciendo ayuda, direcciones o simplemente hospitalidad rural. El proceso de acercamiento estaba cuidadosamente planeado para inspirar confianza total. Los Broussard se presentaban como una familia rural hospitalaria, ofreciendo agua para los caballos, comida para los niños o simplemente conversación amistosa para romper la monotonía del viaje. La gente de la ciudad, según Cleos, siempre confiaba en la gente del campo, especialmente cuando había niños involucrados. Era una confianza que habían aprendido a explotar con precisión quirúrgica. El ataque en sí era rápido, coordinado y letal. Según las confesiones, diferentes miembros de la familia tenían roles específicos. Algunos distraían a las víctimas con conversación, otros se posicionaban estratégicamente alrededor del carro, y cuando Cleos daba la señal, siempre ella quien decidía el momento exacto, toda la familia atacaba simultáneamente. Las víctimas eran asesinadas rápidamente, generalmente con golpes precisos en la cabeza, usando martillos pesados para evitar gritos y sufrimiento innecesario. Cleos hizo hincapié en que no eran sádicos, solo prácticos. Una muerte rápida era una cuestión de eficiencia, y en su mente distorsionada, incluso de compasión.
El proceso de transporte y procesamiento, según se describe en las declaraciones, reveló el impresionante nivel de organización de la operación. Los cuerpos eran cargados en carros cubiertos que la familia mantenía específicamente para este propósito, mientras que los carros de las víctimas eran abandonados en ubicaciones estratégicas para confundir a las autoridades. Todo el procesamiento se realizaba en los cobertizos que los investigadores habían descubierto, con cada miembro de la familia teniendo responsabilidades específicas basadas en edad y habilidad. Los niños más pequeños ayudaban con tareas simples como la limpieza, mientras que los adolescentes asistían en el corte y la separación. Los adultos manejaban el trabajo más técnico y pesado. La frase que se convertiría en el símbolo de la depravación de la familia Broussard fue registrada durante estos interrogatorios. La carne es carne, la familia es familia y el negocio es negocio. Según Cleos, habían transformado una necesidad de supervivencia en una operación comercial eficiente que sostenía a toda la familia. Cordelia, durante sus propios interrogatorios, proporcionó detalles técnicos aún más específicos sobre el procesamiento. Según sus declaraciones, la familia había desarrollado métodos específicos para diferentes tipos de carne. Los adultos se procesaban de una manera, los niños de otra, e incluso diferentes partes del cuerpo tenían usos y valores específicos. Era como una ciencia macabra desarrollada y refinada a través de años de práctica constante. El sistema de preservación y distribución era igualmente organizado y comercial. Parte de la carne se consumía fresca por la familia, parte se salaba y almacenaba para consumo posterior, y una porción significativa, aproximadamente la mitad de cada cosecha, se preparaba específicamente para la venta en el pueblo. Cordelia explicó que habían aprendido a sazonar y preparar la carne humana, de modo que no solo era indistinguishable de la carne de caza cuando se vendía a los comerciantes locales, sino que en realidad era superior en sabor y textura. Según sus declaraciones, habían desarrollado técnicas de preparación que hacían que la carne humana fuera más sabrosa que cualquier carne animal. Los niños, al ser interrogados por separado, confirmaron las cuentas de los adultos con una naturalidad que quizás fue aún más perturbadora que la frialdad de los adultos. Para ellos, el canibalismo no era una aberración, sino simplemente cómo funcionaba la vida. Habían crecido participando en todos los aspectos de la operación, desde la identificación de las víctimas hasta el procesamiento final de la carne, y lo consideraban tan normal como otros niños considerarían ayudar con la cosecha. Según los registros de los interrogatorios, cuando a Sidoni se le preguntó sobre su dieta, respondió que siempre habían comido así, pero que en los últimos 4 años la comida había mejorado mucho. Mencionó que Cleos les enseñó que era mejor que la carne de la carnicería porque sabían exactamente de dónde venía, cómo se había preparado y podían elegir los mejores pedazos. Octave, cuando se le preguntó si sabía que estaban comiendo personas, respondió con una lógica distorsionada que revelaba cuán profundamente la familia se había desconectado de la moralidad normal. Según los registros oficiales, expresó una confusión genuina sobre por qué esto sería un problema, argumentando que las personas eran animales también, que todos estaban hechos de la misma carne y que simplemente habían encontrado una fuente de alimento mejor y más confiable. El doctor Manning, tratando de entender el estado mental de los niños, descubrió que no solo participaban en el canibalismo, sino que habían desarrollado preferencias específicas y sofisticadas. Octave prefería la carne de adultos jóvenes. Sidoni tenía una preferencia por niños de su misma edad, y los gemelos habían desarrollado gustos específicos basados en el género de la víctima. Aún más perturbador, los niños discutían estas preferencias con la misma naturalidad con la que otros niños hablarían de sus comidas favoritas. Tenían opiniones sobre métodos de preparación, condimentos e incluso sobre qué familias habían proporcionado la mejor carne.
Era como si fueran pequeños conocedores gastronómicos especializados en canibalismo. La investigación reveló que la familia había matado y consumido exactamente 42 personas durante 4 años, un promedio de más de 10 personas por año. Las familias Morrison, Thibault y otras habían sido completamente eliminadas, sus cuerpos procesados y consumidos o vendidos, sus pertenencias catalogadas y almacenadas como trofeos o vendidas cuando era posible. Cleos, cuando se enfrentó a la magnitud de sus crímenes durante los interrogatorios finales, no mostró remordimiento. En cambio, según los registros oficiales, parecía genuinamente orgullosa de lo que había logrado. Repetidamente comparó sus acciones con el éxito de una granja próspera, argumentando que había alimentado y sostenido a una gran familia durante años, usando solo los recursos disponibles y su propia inteligencia. Durante uno de los interrogatorios más reveladores, Cleos explicó cómo la tradición había evolucionado a lo largo de las generaciones. Según sus cuentas, la práctica había comenzado con su propio abuelo, quien durante un invierno particularmente duro había consumido a un viajero que murió de causas naturales cerca de la propiedad. La experiencia había sido una revelación que se transformó en una tradición ocasional familiar. Pero fue en 1902, según Cleos, que tuvo la visión de transformar una tradición familiar esporádica en una operación sistemática y rentable. Con 14 bocas que alimentar y recursos limitados, se dio cuenta de que los caminos rurales ofrecían una fuente constante y renovable de alimento e ingresos. Cleos describió el desarrollo de las operaciones con el orgullo de un empresario exitoso. Habían comenzado con métodos rudimentarios en 1902, pero rápidamente perfeccionaron sus técnicas. Para 1903 ya operaban con eficiencia industrial. En 1904 y 1905 habían logrado lo que ella llamó perfección operativa. Cordelia, complementando las cuentas de Cleos, explicó que cada miembro de la familia se había especializado en aspectos específicos de la operación. Alced y Bogart eran especialistas en acercarse y eliminar a las víctimas. Eulalie y Magnolia eran responsables del procesamiento inicial. Boudreaux se había especializado en la preservación y preparación para la venta. Los adolescentes tenían sus propias especialidades. Tibido era experto en identificar familias vulnerables. Celeste se especializaba en ganarse la confianza de los niños. Incluso los niños más pequeños tenían roles específicos. Los gemelos eran responsables de limpiar los huesos. Sidonie ayudaba a separar la carne por calidad. Y hasta la pequeña Aceli tenía tareas apropiadas para su edad. El sistema de calidad que habían desarrollado era impresionantemente sofisticado. Según Cordelia, categorizaban la carne por edad, sexo, condición física de la víctima y hasta por ocupación. Los comerciantes que hacían trabajo físico proporcionaban una carne diferente a los sedentarios. Habían desarrollado métodos de preparación específicos para diferentes tipos de clientes en el pueblo. La carne destinada al comerciante local se preparaba de una manera. La carne para otros compradores se preparaba de manera diferente. Algunos compradores habían desarrollado inconscientemente preferencias por tipos de caza específicos que la familia proporcionaba. La operación financiera era igualmente organizada. Según las declaraciones, generaban ingresos suficientes no solo para comprar suministros esenciales, sino también para mejorar gradualmente sus instalaciones y equipos. Parte del dinero se reinvertía en la operación. Parte se guardaba para emergencias. Cleos reveló que habían planeado expandir la operación. Según sus planes, eventualmente pretendían operar en múltiples regiones, posiblemente estableciendo sucursales de la operación familiar en otras áreas aisladas de Luisiana. Era una visión empresarial aplicada al canibalismo masivo. Durante los interrogatorios finales, quedó claro que la familia no veía sus acciones como crímenes, sino como una forma de vida innovadora y eficiente.
Habían creado un sistema sostenible que satisfacía todas sus necesidades: comida, ingresos e incluso entretenimiento, porque, según varias declaraciones, genuinamente disfrutaban del trabajo que hacían. La completa ausencia de remordimiento o incluso de comprensión de que habían hecho algo malo fue el aspecto más perturbador de todos los interrogatorios. Para la familia Broussard, simplemente habían encontrado una solución inteligente a los desafíos de la vida rural aislada. El hecho de que esta solución implicara el asesinato y consumo de 42 personas era para ellos irrelevante. El juicio de la familia Broussard se convirtió en uno de los casos más perturbadores y complejos en la historia judicial de Luisiana. La corte improvisada en Shreveport estaba repleta de curiosos, periodistas de todo el país y familiares de las víctimas, todos tratando de entender cómo una familia entera se había transformado en una organización industrial de asesinos caníbales. Cleos Broussard, como matriarca y líder confesada de la operación, se convirtió en el foco principal del juicio. A sus 75 años, se sentó en el banquillo de los acusados con la misma expresión de fría superioridad que había demostrado durante los interrogatorios. Según los registros judiciales, cuando el juez leyó los cargos: 42 asesinatos premeditados, canibalismo sistemático, destrucción de evidencia, operación de una organización criminal, escuchó con una expresión de aburrimiento, como si estuvieran discutiendo asuntos triviales de negocios. Cordelia, juzgada como cómplice principal y organizadora técnica de la operación, demostró la misma frialdad que su madre, pero con una arrogancia adicional que perturbó aún más a los observadores. Durante su testimonio, según las transcripciones judiciales, no solo confirmó todos los detalles de los crímenes, sino que incluso corrigió al fiscal cuando describió incorrectamente algunos aspectos técnicos del procesamiento de carne humana, como si estuviera dando una lección de carnicería. El fiscal, un hombre experimentado que había tratado con los peores crímenes de la región, admitió más tarde en entrevistas que nunca había enfrentado un caso que lo perturbara tanto. Según sus declaraciones, no era solo la naturaleza de los crímenes o incluso su escala industrial, sino la completa ausencia de remordimiento o incluso de comprensión de que habían hecho algo malo. Era como juzgar a personas de una especie completamente diferente que operaban bajo un sistema moral totalmente ajeno. Durante su testimonio, Cleos mantuvo la misma postura que había demostrado en los interrogatorios. Según las transcripciones del juicio,